Bienvenidos, yo soy el profesor Arturo Cicchini y estoy aquí para crear lazos, uniones y coincidencias a favor de la educación. Pero de manera puntual el día de hoy estoy aquí para ayudarte a hacer tu tarea en la asignatura de Historia, puntualmente en el tema Efecto de las reformas borbónicas en la Nueva España. Mis queridos estudiantes, felicitar a todos aquellos quienes ya se han puesto en comunicación con un servidor enviando sus evidencias. Invitarlos a que sigan enviando sus evidencias con todos sus maestros y en todas sus asignaturas. ¿Cuándo regresaremos a clases? Todavía no sabemos. Tenemos de la semana del 18 de mayo al 22 de mayo para esperar las notificaciones oficiales de las instancias y autoridades educativas y nacionales correspondientes por este tema del coronavirus. Así que paciencia y a seguir al corriente con nuestras actividades. Yo te invito a que no bajes la guardia y que estés en comunicación con tus maestros enviándoles el material que se te requisita. Sin más preámbulo, vámonos directamente al aprendizaje esperado. Qué difícil tema el día de hoy, porque el aprendizaje esperado nos dice que tú tienes que aprender a reflexionar sobre los efectos de las reformas borbónicas en distintos ámbitos de la vida de la Nueva España. ¿Qué, profesor? ¿Qué está diciendo si yo apenas me aprendí quiénes son los miembros de mi familia y si apenas me sé las fechas de cumpleaños de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos? ¿Yo por qué quiero estudiar la vida de las reformas borbónicas? Eso suena como personas que tienen barba. No lo sé. Sin embargo, vamos a tratar de explicar este tema muy fácil y muy breve. Nos vamos a concentrar en las 4 preguntas que nos hacen y que nos sugieren en el programa Aprende en Casa. Sí, si tú estás viendo este video es porque estás haciendo la tarea Aprende en Casa, pero desde luego aquí en esta plataforma de YouTube con el profe Cicchini. Muy bien, mis queridos estudiantes. Estamos hablando de la Nueva España. Fíjense bien que pues para la segunda mitad del siglo XVIII hubieron grandes cambios en lo que hoy es nuestro país. Hay que decir que una reforma es un cambio. Y entonces, en ese tiempo se gestaron en este lugar lo que se conoce como las reformas borbónicas. Pero, ¿por qué se les llamaba las reformas borbónicas? Bueno, las reformas borbónicas en la Nueva España fueron una serie de cambios administrativos aplicados por miembros de la monarquía absoluta borbónica. Era como la familia Borbón. Y entonces esa familia se caracterizaba por tener al mando buenos reyes que representaban a la monarquía o a la máxima autoridad en la Nueva España. Entonces, como era la familia Borbón, los cambios que hicieron estos brothers en nuestro territorio, lo que ahora es México, se le denominó como reformas borbónicas. Ahora, la clase de hoy se va a tratar en ver qué onda con estos cambios, es decir, en qué consistieron estos cambios y por qué yo como adolescente los tengo que aprender. Pues bueno, entonces como yo te decía, estas reformas se implementaron, te explico, porque España se encontraba en bancarrota, porque andaba en guerra con Francia y posteriormente también andaba en guerra con Inglaterra. Y bueno, estas guerras hacen que los países tengan que invertir mucho en el tema de la industria bélica, la organización, y desde luego que quedan empobrecidas. España fue una de las naciones que se encontraba en bancarrota y de algún lado había que sacar billete, el varo. ¿Y de dónde lo iban a sacar? Pues desde luego que en una de sus colonias pues que tenían en este continente, en este caso América, en este caso la Nueva España, o sea, lo que hoy es México. Sí, nosotros como siempre siendo el hermano menor, ese que le puedes hacer cerillito en la cabeza y lo puedes bulear, México, lo que hoy se conoce como México, en aquel tiempo la Nueva España, iba a ser tristemente el lugar que iba a ser explotado para llevarse aquí el dinero recaudado de los impuestos y poder solventar los problemas que se tenían allá en Europa. Bueno, espero que más o menos hayas entendido esta explicación. Vámonos a ir directamente a las preguntas y aquí yo mismo te voy a dar las respuestas sugeridas para que puedas ir comprendiendo este tema. Te voy a pedir de favor que tengas tu libreta a la mano para anotar la pregunta número 1 que dice así. ¿Crees que eran necesarias la aplicación de todas esas reformas? ¿Por qué? ¿Crees que eran necesarias la aplicación de todas esas reformas? ¿Por qué? Respuesta sugerida. Eran necesarias para los españoles, porque habían quedado en bancarrota por las guerras enfrentadas con Inglaterra y Francia. Punto y seguido.
y también para poder tener un mejor control administrativo y de recaudación de impuestos de la Nueva España. Y también para poder tener un control administrativo y de recaudación de impuestos de la Nueva España. Es decir, no querían que nadie se les fuera vivo. Es más, dentro de las reformas borbónicas, y esto como explicación, aumentaron severamente los impuestos. Es más, incluso obligaron a la gente a adquirir préstamos que no necesitaban, con tal de poder ganar dinero de los intereses y poder llevarse ese dinero para resolver los problemas de España. Bueno, pregunta número 2. Favor de anotar. ¿Cuáles fueron las reformas borbónicas más importantes? ¿Cuáles fueron las reformas borbónicas más importantes? Ok, vamos a anotar por favor como respuesta sugerida. 1. Desmedidos impuestos y préstamos forzosos. Desmedidos impuestos y préstamos forzosos. Imagínate que ahorita llegara el gobierno y te dijera que vas a pagar más impuestos. Sí, tú como adolescente también estás pagando impuestos, aunque no lo creas. Cuando vas y consumes algún producto de la tienda, ya estás pagando el 16% de IVA, ¿sí? Que es el impuesto al valor agregado. De lo que vale el producto, tú pagas el 16% más y ese dinero se le va al gobierno. Imagínate que ya no fuera el 16%, sino que fuera el 32% o el 64%. Estarías bastante enojado porque cada vez te alcanzaría menos. Por eso la gente en Nueva España también se enojó y no le gustaban este tipo de medidas tan drásticas con tal de sacarles el dinero. Ahí mismo, en respuesta de la pregunta número 2, hubo cambios políticos porque surgieron las intendencias. Hubo cambios políticos porque surgieron las intendencias. ¿Qué eran las intendencias? A lo mejor tú lo estás relacionando con la escoba y una cubeta y una jerga, como los intendentes de algunos lugares. No. Las intendencias vienen siendo como el principio de lo que hoy son los estados de la República Mexicana. Es decir, en nuestro país se dividieron en 12 intendencias y la figura del intendente era la que se encargaba de la recaudación de impuestos. ¿Sale? Entonces surgen las intendencias. Ahí mismo, como respuesta de la 2, hubo cambios en cuanto a la relación entre la monarquía y la iglesia. Hubo cambios en cuanto a la relación entre la monarquía y la iglesia. Y esto te lo explico brevemente. Los reyes españoles pues le decían a la iglesia que ellos tenían un vínculo inquebrantable y que pues ellos eran los que tenían que tomar las decisiones y no era la iglesia. Por eso más adelante expulsaron a los jesuitas, que era como una orden religiosa que no quería acatar todas las disposiciones de la corona española. Por eso los deportaron de nuestro país, o los extraditaron, o los sacaron, o los corrieron, como tú le quieras decir. Y fue uno de los cambios también en esto de las reformas borbónicas. Muy bien, vámonos a pasar directamente a la pregunta número 3. La pregunta dice así: ¿a qué sectores de la población afectaron más? ¿A qué sectores de la población afectaron más? Pues sí, siempre hay uno que se afecta más, siempre hay uno más jodido que otro. Y en este caso, pues desde luego que fue a los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en México, y desde luego también a los indios y los mestizos, ¿no? Ya estábamos hablando que era una etapa donde había una gran mezcla de razas y culturas, entonces criollos, indios y mestizos, quienes tenían que pagar grandes cantidades de impuestos para sostener una guerra que no era aquí. Entonces, ¿a qué sector de la población afectaron más? Pues a los criollos, a los indios y a los mestizos. Muy bien. Para terminar tu tarea y terminar la clase del día de hoy, tendrás que elaborar un pequeñito mapa mental con 4 ideas principales. Puedes poner al centro la idea que te voy a dictar y alrededor que le salgan 4 ideas principales, o un esquema o un mapa mental que vaya de arriba hacia abajo. Tú tienes ese libre albedrío y decisión de escoger, pero el mapa mental tiene que contestar lo siguiente: ¿por qué estas reformas fueron una causa de la independencia? ¿Por qué estas reformas fueron una causa de la independencia? Entonces,
reformas borbónicas, causa de la independencia, idea número 1 sugerida, porque los criollos estaban enojados, porque no podían participar en los altos puestos del gobierno, el ejército y la iglesia. Repito, porque los criollos estaban enojados porque no podían participar en los altos puestos del gobierno, del ejército y la iglesia. 2. Por la alza en los impuestos, que ocasionó que la gente se enojara. Por la alza en los impuestos que ocasionó que la gente se enojara. Como otra idea, podemos anotar desde luego, por una revancha de los indios hacia los conquistadores, Y bueno, por último, como otra idea, otra causa de la independencia fueron los abusos que cometían las autoridades españolas con la gente que vivía aquí. En este caso, en la Nueva España. Mis queridos estudiantes, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que este tema de las reformas borbónicas, que no fue otra cosa más que cambios en la Nueva España, haya quedado medianamente claro. Yo soy el profesor Arturo Cecchini y estoy aquí para crear lazos, uniones y coincidencias, pero también para desearte que conserves ese traje del buen humor, el perfume de una sonrisa, que vivas y que también dejes vivir. Nos vemos